Bueno, entonces el día de hoy voy a hablar de este libro que se llama La imagen descartada por el autor C.S. Lewis. Una introducción a la literatura medieval y renacentista. C.S. Lewis también es famoso por ser el autor de las Crónicas de Narnia. Él escribía libros de ficción y de no ficción. Él era profesor de literatura medieval, era académico, crítico literario, entre otras cosas. Este libro, ¿de qué trata? Pues nos educa en qué era el modelo medieval del universo y en literatura medieval, que estas dos están muy cercanamente asociadas. C.S. Lewis nos deja claro que en todas las eras de la historia, tanto en la medieval como en la actual, el modelo prevalente del universo influye profundamente en la mente humana. Entonces, primero, ¿qué es un modelo del universo? Un modelo del universo habla de ciencia, pero va más allá de solo ciencia. Organiza toda la experiencia humana. Habla de arte, de fe, de ética. Describe el mundo en que vivimos, cómo son los planetas, cómo son las estrellas, de dónde venimos, cuál es nuestro propósito en el universo, etc. Entonces, ¿cómo es nuestro modelo actualmente? Voy a hablar un poco de cómo es la historia que hemos escuchado hasta el cansancio siempre. Y va más o menos así. Hace 13.800 millones de años, el universo comenzó con un Big Bang. Desde entonces todo se expande de forma acelerada, gracias a la energía oscura. La materia se agrupó gracias a la fuerza de la gravedad. Se formaron las galaxias, las estrellas, los planetas. Uno de ellos es la Tierra, el de nosotros, donde tenemos abiogénesis, que habla de que las moléculas simples se combinaron en compuestos orgánicos complejos y así surgió la vida. También tenemos la evolución darwiniana moderna, que es súper clave en el modelo actual, que nos habla de variación genética aleatoria, nos habla de selección natural a lo largo de millones y millones y millones de años. Y que todo esto dio lugar a la vida biológica en la Tierra como la conocemos y a todas las cosas que hay en el universo. Y también este modelo no necesita de un creador, no necesita de Dios. Esas son las características del modelo. Entonces todo esto hace que nuestro modelo sea mecánico, sea impersonal, no tenga centro, no tenga propósito, no es antropocéntrico tampoco, no se centra en el ser humano, sino que la Tierra es solamente un puntico insignificante en un cosmos infinito, regido por leyes físicas, no hay diseñador, no hay propósito, etc. Más o menos así es nuestro modelo súper simplificado. Pero bueno, entonces ahora hablemos de cómo era el modelo medieval. El modelo medieval sí era antropocéntrico, ponía al hombre en el centro, al ser humano. Y describir el modelo medieval no es tan fácil, ahí el reto, pero voy a intentarlo. Entonces voy a intentarlo con una cita directa del libro de C.S. Lewis. Entonces dice: históricamente, así como cósmicamente, el hombre medieval se encontraba al pie de una escalera, mirando hacia arriba, sentía deleite. La mirada hacia atrás, al igual que la mirada hacia arriba, lo llenaba de exaltación ante un espectáculo majestuoso, y la humildad era recompensada con los placeres de la admiración. Y gracias a esta falta de sentido del periodo histórico, aquel pasado compacto y esplendoroso era mucho más inmediato para él que lo que jamás pudo ser el pasado oscuro y bestial para un Lecky o un Wells. Ellos son historiadores. Solo se diferenciaba del presente en ser mejor. Héctor, el de las historias clásicas, era como cualquier otro caballero, solo que era más valiente. Los santos influían en la vida espiritual, los reyes, sabios y guerreros en la vida secular, los grandes amantes del pasado en los propios amores para guiar, alentar e instruir. Había amigos, antepasados y patronos en cada época. Uno tenía su lugar, por modesto que fuera, en una gran sucesión. No había necesidad de sentirse ni orgulloso ni solo. Entonces, me parece que ese párrafo resume muy bien el universo según el modelo medieval o cómo se entendía. Entonces, ¿qué otras características tenía el modelo medieval? Bueno, el modelo medieval, la Tierra estaba en el centro, todos los planetas y el Sol giraban alrededor de ella y todo era jerárquico, era desde acá hacia arriba. Los planetas eran seres inteligentes. No se creía que en los planetas vivieran pequeños seres inteligentes, sino se creía que los planetas en sí mismos eran como seres inteligentes. En algunos casos dioses con D minúscula.
Bueno, otra cosa que C.S. Lewis nos aclara es que la Tierra en el centro del universo no era plana. ¿Sí? Las personas medievales, las educadas, no pensaban que la Tierra fuera plana. Nosotros a veces creemos eso, pero eso no es cierto. En esa época medieval existía la idea de que la Tierra era plana, pero no era popular y no era aceptada realmente, así como hoy en día. Tal vez diría yo que en la época medieval no los ridiculizaban tanto a los terraplanistas como ahora, esa era la diferencia, pero era una idea que no era popular así como no lo es hoy en día. Entonces ese universo, como ya mencioné, era finito, jerárquico y vivo. Tenía cosas como la música de las esferas, que era una melodía que producían los planetas al moverse, que no era posible escuchar, pero allí estaba. Entonces era como más poético. Ahora, aclaro, no es que C.S. Lewis busque convencer, ni yo tampoco, a las personas de que debemos volver a ese modelo por nostalgia. No, porque claramente ese modelo tiene errores. Lo que busca C.S. Lewis con este libro es que comprendamos y apreciemos cómo era el modelo y la literatura que forjó ese modelo, no que lo adoptemos nuevamente. Entonces, igual, en mi opinión, el modelo medieval del universo no es diferente al actual en sentido mitológico. Es decir, ambos modelos dependen mucho de mitología y de creencias. Ojo, que con mitología no estoy diciendo mentiras. O sea, para mí la mitología no habla de mentiras. La mitología habla más bien de estructuras simbólicas que explican al mundo y le dan sentido. En ese sentido, tanto el modelo medieval como el nuestro son mitológicos. Y nosotros debemos saber que los mitos no son mentiras. Por ejemplo, si nosotros nos sentamos a estudiar mitologías de pueblos, el Popol Vuh o mitologías de otros pueblos, vamos a aprender muchísimas verdades sobre esos pueblos. Entonces la mitología no es que sean mentiras. Y nuestra mitología moderna es la ciencia ficción. Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo muy reciente, nuestra mitología moderna se basa mucho en el modelo moderno, como Rick and Morty, o la película que ganó muchos premios Oscar hace unos años, que se llama Everything Everywhere All at Once, que para mí es como otro episodio de Rick and Morty, y muchas otras cosas son como un episodio más de Rick and Morty. Y eso habla mucho de quiénes somos nosotros hoy en día, de cómo pensamos. Me parece que refleja muy bien eso. Yo sé que hay muchas más obras que tal vez sean mejores que las que acabo de mencionar, que hablan de nuestro modelo actual, pero es un ejemplo de cómo el modelo influye mucho en la forma de pensar y en el arte y la cultura de las personas. Entonces, en mi opinión también, nuestro modelo actual también se va a descartar con el tiempo. Se van a comprar cosas que contradicen lo que hay ahora. Entonces, igual yo esperaría que en ese momento, cuando llegue ese momento en muchos años, cientos de años, ojalá que ellos tengan un modelo nuevo y mejorado, si es que aún no estamos acá, y que ojalá ellos no vean ni el modelo medieval ni el que tenemos nosotros ahora como tonterías o como basura sin valor, sino que aprecien por las cosas buenas que cada modelo tiene, porque cada modelo tiene cosas buenas que aportan. Y no hay un modelo perfecto, y ojalá nunca haya un modelo perfecto, porque igual, ¿para qué queremos un modelo perfecto? ¿Para qué queremos una teoría del todo? Si lo que vamos a terminar haciendo es abusando de ese conocimiento y de ese poder y maltratando a personas y aplastando a los débiles. Es mejor que siempre haya misterio, es mejor que el cosmos siempre tenga misterio, en mi opinión. Bueno, ahora voy a pasar a hablar de las obras como tal que nos explica C.S. Lewis, que forjaron el modelo medieval y lo construyeron. Entonces, según C.S. Lewis, la más importante de todas estas obras es la Divina Comedia, de Dante. En alguna parte de este libro se menciona que la Divina Comedia es como ciencia ficción de esa época y toca un poquito temas de ciencia de científicos que estudiaban en esa época. Entonces, la Divina Comedia es como la síntesis de todo este modelo medieval. Ahora voy a hablar de las obras puntuales que fueron construyendo el modelo. Entonces, tenemos una obra que se llama El sueño de Escipión, escrita por Cicerón. La siguiente obra se llama La Farsalia, pues escrita por el poeta romano Lucano. Luego tenemos la obra De Socratis, en español Sobre el dios de Sócrates, por el autor Apuleyo. Luego de esto tenemos otra obra llamada
Los comentarios al Timaeus de Platón, traducidos por el señor Calcidio. Luego de esto tenemos otra obra que se llama El comentario del sueño de Escipión, escrita por Macrobio. El sueño de Escipión es el que mencioné, el primer libro que mencioné, la primera obra que mencioné. Después de esto tenemos 3 obras de un autor: La jerarquía celeste, la jerarquía eclesiástica y la teología divina, escrita por Pseudo Dionisio. Y también tenemos la obra La consolación de la filosofía, escrita por Boecio. De esta voy a hablar la próxima semana. C.S. Lewis menciona en La imagen descartada que La consolación de la filosofía era muy leída hace más o menos 200 años. Para todo el mundo era el libro favorito de muchas personas en Occidente. No es muy grande y es valiosa, vale la pena leerla. Entonces la próxima semana estaré hablando de Las consolaciones de la filosofía, escritas por Boecio. Bueno, y ya después de hablar de los autores y de las obras más importantes que forjaron el modelo, ya C.S. Lewis también entra a explicarnos él mismo el modelo. Por ejemplo, habla de el lugar de los seres inteligentes no corpóreos, como por ejemplo las hadas. Hay mucha variedad de seres inteligentes no corpóreos en este modelo antiguo. Diría yo que en nuestro modelo actual también los hay. Les llaman alienígenas, pero son equivalentes en mi opinión. Entonces, bueno, en conclusión, este libro puede ser un poco denso, lo admito, pero vale la pena. Yo espero revisitarlo en unos años y ver cómo lo proceso, pero lo recomiendo. Y aquí en la descripción dejo los links para que lo consigan en español y en inglés, y espero, si les llama la atención, lo puedan adquirir y les guste y les sea provechoso. Ahora voy a cerrar con unas de las citas que me gustaron que encontré dentro del libro. Entonces dice: en conversaciones con audiencias completamente incultas, he encontrado a veces ideas que un verdadero científico consideraría altamente especulativas, aceptadas con mayor firmeza que muchas cosas dentro de nuestro conocimiento real. La imagen popular del hombre de las cavernas se tomaba como hecho sólido, mientras que la vida de César o Napoleón se consideraba un rumor dudoso. Sin embargo, no debemos asumir apresuradamente que la situación era exactamente la misma en la Edad Media. Los medios de comunicación de masas, que en nuestra época han creado un cientificismo popular, una caricatura de las verdaderas ciencias, no existían entonces. Los ignorantes eran más conscientes de su ignorancia en aquel tiempo que ahora. Otra cita: la verdadera razón por la que Copérnico no causó revuelo y Galileo desató una tormenta bien podría ser que, mientras uno proponía una nueva hipótesis sobre los movimientos celestes, el otro insistió en tratar esa hipótesis como un hecho. Ahora, comentario: Copérnico y Galileo proponían lo mismo, pero Galileo, la diferencia es que Galileo proponía que lo que él decía era una verdad absoluta y punto. Eso fue algo nuevo para las personas de esa época, nunca se veían las cosas así. Y ahora sí vemos las cosas así. Cada nueva hipótesis se trata como una verdad fija e irrefutable. Entonces de eso voy a hablar el año entrante, que se aborda en este libro llamado Against Method por Paul Feyerabend, donde se habla un poco de Galileo y de cómo Galileo no era el mártir de la ciencia que muchas veces se nos enseña. Otra cita es: hablando sobre el alma humana y sobre cómo el ser humano se consideraba un microcosmos dentro de un gran macrocosmos, dice: porque el hombre tiene en común con las piedras la existencia, con los árboles la vida y con los ángeles el entendimiento. Con razón se le llamaba con el nombre de mundo. Bueno, y espero este video les haya sido provechoso. Les recomiendo este libro, vale la pena por cultura general. Espero puedan adquirirlo y me cuentan qué opinan de este tema, de los modelos, de la literatura y las obras de arte de los modelos. Y nos vemos la otra semana para hablar sobre las consolaciones de la filosofía. Muy bueno, por cierto. Entonces, gracias y nos vemos la próxima.